Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo editar un podcast y convertir esto Grabando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo. en esto. Grabando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un audio como. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, en primer lugar tenemos la pista original, que es esta, y lo que ha pasado es que cuando hemos grabado con muy poca ganancia. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, en primer lugar, esta pista que tenemos aquí es normalizarla. La normalizamos, le damos aquí, bueno, le damos aquí doble clic y le damos a normalizar, ¿vale? Y le damos OK. Y lo que hace es el pico más grande que tenga, el volumen más alto que tenga en este caso, me lo lleva a cero. Y entonces Para. ya tenemos el volumen como es, ¿no? Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo. ¿Veis? Lo que pasa ahora es que tenemos ese ruido de fondo de... ¿no? Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer aquí, ya en esta parte, ya le aplicamos los efectos, ¿vale? Bueno, aquí he cortado un poco las pistas, simplemente para que sepáis, si queréis cortar, seleccionáis aquí, le dais a la S, por ejemplo, y seleccionáis aquí, por ejemplo, si queréis, le dais a la S otra vez, y esto lo seleccionáis, le dais a suprimir y podéis montar una sobre otra, ¿vale? Podéis editarlo, todos los huecos, todas las cosas que podáis hacer, ¿vale? Todo eso es muy bueno, ¿vale? Bueno, esta pista la dejamos así original, ¿vale? Bueno, vamos a normalizarla para poder compararla un poquito, ya sabemos que le hemos dado volumen, ¿vale? Y vamos con esta pista, que es la que está editada, ¿vale? Bien, aquí tenemos unos cuantos efectos que lo iremos quitando para que veáis, ¿vale? Cómo lo vamos haciendo. Esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo. Ok, lo primero que hacemos es un ecualizador para quitar las frecuencias graves. Mirad, los voy a activar y desactivar mientras estamos reproduciendo y veréis, atentos sobre todo a las frecuencias graves, al boom boom ese que produce la voz, cómo se quita, ¿vale? Podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, Lo activo. esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Ahora veis que es muy boom 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 Esperemos. boom, ¿vale? Pues si queréis le quitamos un pelín menos y ya está. Aquí arriba también generalmente hay frecuencias agudas que se pueden quitar. En este caso este audio no tiene tantas frecuencias agudas ahí tan molestas, ruidos un poco en general, ¿no? Un ruido blanco. Pero bueno, siempre se lo quitamos un poco y le damos esta compensación que está aquí, ¿vale? Para poderlo hacer, ¿vale? Si no sabéis hacer eso, pues nada, venimos aquí, le damos doble clic, aquí en este caso, aquí en este, ¿vale? Le damos a High Pass, que es paso alto, y buscamos la frecuencia. Aquí podemos jugar un poco con la curva, ¿vale? Si queremos también una compensación en los graves, si no queréis compensación, pues ya está. Podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Vale, yo creo que ahí está bien, ¿vale? Bien. Después vamos a utilizar este plugin que es muy bueno, que se llama Reaffirm, ¿vale? Mirad la diferencia, escuchad sobre todo el que hay constantemente, cómo se quita, ¿vale? Podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Vale, la diferencia de esto con una puerta de ruido es que una puerta de ruido, que es la que tenemos después, em, lo- mm, hace que los silencios no haya ruido, pero mientras está hablando la voz, sí se sigue el ruido. Por ejemplo, escuchad. Podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast para. Esto es un Vale, ¿veis cómo hay silencio? Pero cuando se abre la voz, cuando abre, sí se sigue escuchando el ruido, mientras que aquí no. podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, Vale, ¿cómo lo hacemos? Cuando abrís esto, le dais aquí a sustraer, ¿vale? Buscáis un fragmento, por ejemplo, este fragmento que está aquí, ¿no? y que todo esté. Vamos a ponerlo en automático para resetearlo, ¿vale? Este fragmento, por ejemplo, Y que. sí, este fragmento puede valer, este que está aquí. ¿Veis? Y lo que hago es entonces aquí, ¿vale? Activo para que me reconozca ese ruido. Y lo quito rápido porque si empiezo a hablar me reconoce también. Ya está. Y ya desactivo aquí. Y que todo esté correcto. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey, esto es un podcast
para... Esto es un audio... ¿Vale? Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Vale, una vez que lo tenemos ahí, pues ya aplicamos una puerta de ruido para quitar todo lo demás, ¿vale? Jugáis con el threshold aquí, ¿vale? En este caso vais ajustando los volúmenes. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Esto es un podcast. Aquí sobre todo jugar con el release, que es cuando se abre y cuando se cierra la puerta de ruido. Fijaos si yo cierro mucho el release. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Esto es un podcast para... Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las ganancias estén en su punto. ¿Vale? Bien, veis como que está muy cortado, ¿no? Entonces esto lo podemos mezclar con esto que está aquí. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Esto es un podcast para... Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las ganancias estén en su punto. Punto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, precisamente, subimos un poquito. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Perdón, aquí es relays, lo ponemos aquí a ver. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Vale, le damos un pelín más. Teníamos en... Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Lo que hace es el final de las frases, no me lo cierra tan de repente, me espera un poquito, ¿vale? Eso ya es ajustarlo un poquito con el ataque, ¿vale? Bien, después ya una vez que tenemos la voz más o menos cortada, que la tenemos ya limpia, ya lo que procedemos es a hacer una segunda ecualización para resaltar las frecuencias que queremos, para quitar las que no queremos. En este caso volvemos a cortar en grave porque esas frecuencias ahí no nos hacen falta, aunque estén cortadas de antes, pero las volvemos a cortar, no pasa nada, ¿vale? Y aquí le damos un poquito a las frecuencias de la voz, que es por ejemplo entre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿vale? Para resaltar un poco más. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. ¿Vale? ¿Veis? Cuando lo desactivo, cómo pierde un poco se entiende un poco menos. Es muy sutil, pero... Para poder editar los podcasts. Y ahora con... Para poder editar los podcasts. Tiene un poco más de definición. En este caso, como es un podcast, queremos que la voz se entienda perfectamente. Y aquí le damos también un poco más de agudos, de brillo, si queréis. Si no, depende un poco, ¿no? De lo que queréis. Aquí le añadimos un deesser. Un deesser lo que hace es para limitar las S, ¿vale? Aquí en este caso lo hemos añadido para prevenir un poco, pero voy a poner un caso, voy a exagerarlo bien. Aquí en este caso las S, por ejemplo, están en el 5, ¿no? Generalmente en este audio las S están en 5 kilos. Escuchad las S, ¿vale? Para poder editar los podcasts. No, aquí yo creo que se escucha. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. ¿Veis? 1, 1, 2, esas S ahí que suenan mucho. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. ¿Vale? Son muy... Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es con este deesser. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. ¿Veis las S esas? Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2. No son tan hirientes. Aquí en este caso podría también... lo mismo, aquí en threshold, mientras más bajo... Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Ahí estoy matando Hey. todas las S completamente. Esto es un podcast para... Esto es un audio... También tened en cuenta que mientras más lo bajéis, más brillo pierde toda la pista, ¿me entiendes? Esto lo que hace simplemente es una mezcla entre ecualización y compresión y le quita un poco, ¿vale? Y con el ratio también, 4, 5, 6. Entonces yo creo que es buscando un ajuste, ¿vale? Bueno, aquí lo tengo muy exagerado, lo voy a quitar, ¿vale? Si tenéis alguna pista que ocurre eso, pues ya sabéis cómo solucionarlo. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Hey. Esto es un podcast para... Esto es un audio como ejemplo. Entonces lo tengo simplemente como para prevenir alguna S, alguna cosa que se vaya, ¿vale? Después comprimimos un poco la señal. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, mirad aquí esta diferencia de audio que hay aquí, ¿vale? Voy a quitar... Para poder editar los podcasts. Audio como ejemplo para poder editar... Como ejemplo muy bajito y después el para muy fuerte, ¿no? Audio como ejemplo para poder editar los... Entonces esa señal lo que se hace es se comprime un poco. Yo comprimo la señal, lo mismo, juego aquí con el threshold, ¿entiendes? Aquí le ponéis el ataque clásico sin problema, no pasa, funciona muy bien. El auto-release también funciona bien, ¿vale? Y aquí lo que le hacemos es un pequeño, que cuando actúe no actúe tan rápido, que cuando actúe la señal, pues demora un poquito, lo hago un
poco más intuitivo, ¿vale? Audio como ejemplo para poder editar los podcasts. ¿Veis la diferencia? Mirad, Audio como ejemplo para poder editar los podcasts. ¿veis? Audio, un volumen medio, como ejemplo muy bajo, y el para parece que no hay mañana, ¿no? Sin embargo, aquí al comprimir la señal, mirad aquí cómo va comprimiendo, cómo equilibra un poco, ¿vale? No obstante, esto es una compresión un poco dura, ¿vale? Audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Soy un poco más bajo, podríamos darle un poquito más aquí, ¿vale? De volumen, pero bueno, eso se lo damos después, ¿ok? Audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Y sin él, Audio como ejemplo para poder editar los ¿vale? Es una, audio como ejemplo para poder editar los podcasts. ¿vale? Como veis aquí pierde un poco más de definición, entonces le doy un poquito más aquí. A la hora de comprimir, cuando se comprime generalmente se pierde un poquito más de... Audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Vale, está mejor así, ¿vale? Bien, y después añadimos aquí lo que es una reverberación para que no corte las puertas de ruido. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias Haya un poco más de continuidad, ¿vale? Aquí el tamaño de la habitación la podéis hacer incluso un poco más pequeña, ¿vale? Lo voy a exagerar, esperemos que esté todo ¿vale? bien. Aquí no tenéis que tocar nada. Bueno, sí, esto es estéreo, si le queréis que crezca un poco más los lados. Vamos a poner, mira, mirad, voy a exagerar este efecto. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias estén en su punto y que todo esté correcto. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. ¿Vale? ¿Veis? La aplicación es muy... Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Vale, yo lo que quiero es continuidad, este efecto se escucha mucho. Entonces, esto estéreo, lo que hace, si lo pongo en cero, mirad ahora cómo ya no crece tanto hacia los lados. Si tenéis auriculares, Probando podcast 1, 1, 2, 2. es un poco más al medio. Entonces no lo queremos ni en el centro ni a los lados. Queremos un poco Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. en general, ¿vale? Esto no lo tenéis que tocar, los cortes de grave no hace falta. Y ahora simplemente vamos a buscar el punto en el que no se note tanto, pero que sí me otorgue esos finales de frase un poco más naturales, ¿vale? Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Esto es un podcast para... Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias estén en su punto y que todo esté correcto. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Esto es un podcast para... Esto es un audio como ejemplo para poder editar los podcasts. Vale, y ya está. Y con esto lo que le damos un poquito más de ganancia, ¿vale? Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Esto es un podcast para... Vale. Con este plugin que está aquí, simplemente lo que le damos un poquito más de compensación de volumen porque se escuchaba muy bajo. Entonces, venimos de aquí. Probando podcast 1, 1, 2, 2, 2, sí. Vale, vamos a escuchar los de aquí. Esperemos que esté todo bien. Vamos a ponerlo incluso aquí para que veáis las señales. Como ejemplo para poder editar los podcasts. Vale, y sin embargo, lo tenemos así. Como ejemplo para poder editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias estén en su punto y que todo esté correcto. ¿Vale? Podríamos jugar un poquito más todavía con la ecualización, ¿vale? Con la run de la ecualización podemos darle un poquito más. Como ejemplo para poder editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias estén en su punto y que todo esté correcto. ¿Vale? Yo creo que más o menos está así la señal, ¿vale? Podéis cortar, podéis editar, claro, se notan estos huecos porque si lo que hacemos es, por ejemplo, aquí venimos y editamos y cortamos aquí y lo unificamos, ¿vale? Se va a notar muchísimo menos. Editar los podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, A ver. que las podcasts. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, Vale, aquí. que las galaxias estén en su punto. Podcast. Esperemos que esté todo bien. Podcast. Esperemos que esté todo bien, que no haya ningún... Vale, cortamos aquí también. Todos estos huecos también los podemos quitar, ¿vale? Cuidado con las respiraciones también, si las cortáis o no las cortáis. Esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro.
esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro. Ya esto ya depende de la pericia que tenga cada uno, ¿vale? Ya esto es ir poco a poco editando, ¿me entiendes? Un poco como queráis. Si queréis ese hueco, si no lo queréis, si... Que las galaxias estén en su punto, problema con el micro, que las galaxias estén en su punto. ¿Vale? Y Entonces, que todo esté, esperemos que esté todo bien, esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema con el micro, que las galaxias estén en su punto. ¿Veis? Que está mucho mejor. Cuando está todo continuado, lo podéis hacer, ¿vale? Pues nada, chicos. Bueno, una última cosa, sí. Para si queremos exportarlo, pues venimos aquí a File, venimos a Render, ¿vale? Vale, aquí escogemos dónde lo queremos guardar, con el nombre que queremos. A 44, esto está bien en estéreo. Aquí la calidad es buena, con poca no hace falta ahora que sea mucho. Si queréis más calidad todavía, Extreme, pero aunque no... Vale, y aquí el formato de salida sí es importante. WAV es la mayor calidad, pero ocupa muchísimo espacio. Entonces lo podéis guardar en MP3. Si es un podcast, no pasa nada, ¿vale? Y aquí también, a cuántos kilobytes por segundo, ¿vale? 320, yo creo que para los podcasts 128 está bien, ¿vale? Y le dais a render, ¿vale? Bueno, hace render y ya está. Una cosa, aquí donde dice, ¿vale? El proyecto entero, aquí si le damos, ¿vale? Cuando exportemos, me va a exportar desde el principio hasta el final, ¿vale? Si yo no quiero eso, si yo solamente, por ejemplo, quiero exportar este fragmento que está aquí, desde aquí hasta aquí, tengo que venir aquí y decirle que me lo exporte time selection, ¿no ves? Desde el segundo 11 hasta el segundo 16, ¿vale? ¿Ok? Pues nada, chicos, eso es todo. Hasta luego.